Muy buenos días, tengan todos. Mi nombre es Héctor González y a nombre de la regional de Remax Colombia le damos la más cordial bienvenida al evento de hoy, 60 minutos con Remax. Como siempre, tengo el gusto y el agrado de compartir la moderación de este espacio con mi compañera Andrea, a quien de inmediato doy la palabra para su saludo y una breve explicación del formato que utilizaremos para el evento de hoy. Andrea, muy buenos días, adelante. Buenos días a todos, gracias por aceptar esta invitación, gracias a nuestros brokers, a Francisco. Más adelante les daremos la palabra para que los podamos conocer. Quisiera hacer claridad acerca de cómo podemos participar en este webinar. Entonces invito a nuestros invitados a hacer todas esas preguntas que ustedes tengan pendientes, ya sea si es la primera vez que se acercan al modelo o si ya están en proceso con Héctor o conmigo. Aprovechen esta oportunidad donde tenemos dos personas o tres personas que van a estar respondiendo a esas inquietudes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En la aplicación, en la parte de abajo, hay una parte que dice preguntas y respuestas. Entonces, la idea es que ustedes utilicen esa aplicación para escribir todas esas dudas y si las tienen dirigidas hacia un broker o hacia Francisco, que es nuestro director regional, pues lo pueden hacer a través de preguntas y respuestas y a medida que vayamos avanzando en el webinar vamos a ir dando respuesta, valga la redundancia, a sus inquietudes. Entonces, para comenzar, les voy a compartir un video de introducción. RIMAX ha literalmente revolucionado la estructura de la oficina inmobiliaria tradicional. Nuestro innovador sistema basa su modelo en la asociación de agentes inmobiliarios, en donde el franquiciado y sus agentes comparten el espacio de oficina, los servicios, disminuyendo así los costos y aumentando la utilidad. De esta manera, cada uno de ellos recibe la mayoría de las comisiones en relación con sus propios resultados. El franquiciado abre y opera una oficina RIMAX con un riesgo de negocio bajo y oportunidades ilimitadas de crecimiento, proporcionando a sus agentes todos los servicios necesarios para sobresalir en la actividad de intermediación inmobiliaria. Todos pueden hacer los negocios por su cuenta, pero no están solos, sin límite de zona y con toda la cartera de inmuebles RIMAX a nivel nacional y mundial. La garantía son los más de 7.500 empresarios que ya han abierto con éxito una oficina RIMAX y más de 110.000 agentes inmobiliarios profesionales que se han convertido en asociados RIMAX. Esta oportunidad es incluso para aquellos emprendedores que no tienen experiencia en el sector inmobiliario, pero que quieren trabajar junto con un socio fiable y sólido. Gracias, Andrea, por compartirnos el video de cómo funciona el modelo RIMAX, que colocamos como introducción, ¿no? A la conversación que vamos a tener el día de hoy. Hoy tenemos el gusto, ¿verdad?, de contar entre nuestros panelistas. Nos acompaña Francisco Pailier, director regional de RIMAX, y los broker y manager Sonia Betancourt y Diana Murillo. De verdad, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quisiera comenzar el día de hoy em, preguntándole a Francisco, de manera de introducción y aclarar conceptos, ¿verdad? Francisco, primero que todo, tú que traes la marca aquí a Colombia, que nos contaras un poquito cómo fue ese proceso y el por qué decides tú traer a RIMAX a Colombia. Francisco, muy buenos días y gracias de nuevo por acompañarnos. Buenos días, Héctor. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, esta es una historia que ya lleva varios años. Soy ingeniero civil, soy bumangués y soy ingeniero civil. Estudié en Bogotá. Parte de mi carrera tuve la oportunidad de hacerla en Canadá, donde conocí la marca RIMAX. Y curiosamente me gradué en el año 99. Quienes recuerden de los que nos acompañan o que tenían algo que ver, Diana es muy joven para eso, Sonia no está en Colombia, pero durante el año 99 el país vivía una crisis en el sector inmobiliario, quizá la única que ha habido en toda su historia, que es conocida como la crisis del UPAC. El UPAC era una moneda equivalente creada en el gobierno de Misael Pastrana, por allá en el año 60 y pico, eh,
que promovía los créditos hipotecarios para que la gente tuviera acceso a vivienda. Con el tema de la inflación, del lavado de activos que se presentaba en los años 90, eso desvirtuó un poco la forma como se calculaba esa moneda equivalente y se llegó a un punto donde las personas comenzaron a deberle más dinero a los bancos de lo que valían sus inmuebles. Una situación bastante triste que terminó con esta semi-burbuja inmobiliaria causada por esta razón. Eh, y casualmente el gobierno de Pastrana Hijo tuvo que eliminar esta medida del UPAC y crear una nueva llamada VR. En esa época, después de estudiarlo y todo, los inmuebles jamás bajaron de precio, pero con la inflación, digamos, sí perdieron valor. Y ha sido la única vez que esto ha pasado. Graduándose de ingeniero civil, pues no había muchas opciones. La construcción era inviable en ese momento. Entonces tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde emprendí, me quebré, regresé a Colombia, pero todo el tiempo en estos viajes y en estos aprendizajes veía la marca RIMAX. En Colombia lideraba una empresa de comercio al por menor de ropa, unas tiendas de ropa y unas tiendas de artículos del hogar en la ciudad de Medellín. Y estando en esto, muchos colegas y muchas personas de esa industria empezaron a decirme, necesito un local, tengo esta bodega, ayúdame con esto. Y creo que entré al negocio inmobiliario como muchas personas que entran al negocio inmobiliario sin culpa, porque empecé a hacer negocios. Estando en esta industria, pues los negocios eran de buen tamaño, lo que me llamó muchísimo la atención. Recuerdo que uno de los que más me impulsó fue un piso de oficinas en Bogotá, con cuya comisión me fue muy bien. Y en ese punto ya dije, a ver, soy ingeniero civil, me especialicé en finanzas, lo mío es más como el tema de inmuebles que el tema de la ropa. De hecho, si me preguntan cómo estaba vestida mi esposa ayer, no tengo idea. Eh, y lo mío no iba a ser por ese lugar. Entonces, escogí, digamos, para mi vida la industria inmobiliaria. Y en ese punto analicé qué opciones tenía. Pues la primera opción era emplearme con una inmobiliaria. En esa época eran empresas familiares, todavía lo siguen siendo la gran mayoría, donde no había mucho campo para crecer. Entonces eso lo lleva a uno a una segunda opción, que es montar su propia inmobiliaria desde ceros. Y con la experiencia de la quiebra en Estados Unidos y de ver empresas y todo esto, dije, me va a tomar años en que mi inmobiliaria tenga nombre, en aprender. Uno a veces como que no mide el aprendizaje y es súper costoso porque uno no lo mide en pesos, pero sí en tiempo, ¿no? El tiempo que me va a tomar aprender. Analizaba todo eso, hablaba con amigos que estaban en el sector inmobiliario y ellos me recomendaban que entrara a la administración de inmuebles, que también es algo muy común en Colombia y a lo que se dedican muchas empresas inmobiliarias. Por mi parte, con lo que les he contado, pues he vivido en muchos inmuebles, en muchas ciudades, muchos en alquiler y personalmente no me gusta la administración de inmuebles. Me parece que es un negocio desgastante, es más un autoempleo que una empresa, entonces lo descarté. Y mi última opción pues era una franquicia, venía de la industria del retail con franquicias, buena experiencia, ya estaban llegando unas primeras empresas franquiciadas inmobiliarias a Colombia y ahí me puse en contacto con RIMAX y bueno, fue una negociación que tomó un tiempo, pero logramos finalmente firmarlo y comenzar operaciones en el año 2010. Muy claro tu posición, Francisco. Y para completar y redondear la idea, si bien en el video tú comentas un poco cómo es el modelo, sí me gustaría que precisaras en líneas generales qué fue lo que más te llamó a ti la atención y que más te gustó del modelo RIMAX y nos compartieras con quienes hoy estamos aquí. Voy a contarte lo que más me llama la atención hoy, porque si voy 12 años para atrás,
me llamaba la atención la marca porque era global y me encantaba eso, me encantaba sentirme que era algo grande. Ya hoy entiendo el negocio inmobiliario de una forma diferente. Hoy a mí siempre he dicho que de RE/MAX me gusta la pureza de su modelo y yo trato de expresar el modelo en un solo párrafo y es: RE/MAX fue fundado por unos agentes inmobiliarios productivos que eran David Gay Liniger con el modelo consiste en atraer y desarrollar a los agentes inmobiliarios más productivos en cada uno de los mercados, a quienes se les brinda la máxima comisión del mercado. ¿A cambio de qué? A cambio de que hagan un aporte proporcional por los gastos compartidos del negocio, o sea, se hace una economía a escala, y un pago justo al broker, que es su líder, quien está liderándolo, tomando el riesgo, administrando, etcétera, etcétera, dándole todo el servicio de back office y de back business, más diría yo hoy, para hacer que el negocio de este agente que es productivo sea cada vez más exitoso. Es así de básico. Y entendiéndolo, que es un negocio de personas, y eso lo conocí yo con RE/MAX desde el inicio y creo que eso me hizo clic. Yo venía de ser agente independiente unos años y el hecho de cambiar la mentalidad de no estoy en un negocio de compra, de hacer transacciones de inmuebles, sino de acompañar a las personas, asesorarlas y servirlas en sus necesidades de espacios físicos, eso me enamoró aún más. Muchas gracias, Francisco. Bueno, entonces acá nos acompañan también dos personas muy queridas en nuestra red. Vamos a darle la palabra a Sonia. Sonia es broker owner de una de nuestras oficinas en Bogotá, ubicada cerca a Unicentro. Sonia, cuéntanos un poquito de ti. Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Les cuento un poquito. Yo soy ingeniero químico de profesión y trabajé pues unos 15 años más o menos en la industria petrolera. En Venezuela y acá en Colombia también tuve la oportunidad de hacerlo. Y bueno, era la profesión que tuve hasta ese momento, ¿no? Y ya desde hace unos 3 años y medio estoy con RE/MAX. O sea, yo desde que llegué a Colombia, pues decidí que no quería volver a ser empleada, que no quería volver a trabajar en la industria petrolera por la exigencia que tiene. Es una industria muy demandante, sí paga muy bien, pero quería un poquito más de tranquilidad. Entonces decidí emprender y bueno, acá estoy con RE/MAX desde hace 3 años y medio, viviendo esta experiencia que me parece maravillosa. Sonia, qué bonita historia. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Por otra parte, y desde la costa, está Diana Murillo de la oficina RE/MAX Top Inmobiliaria, que nos acompaña hoy. Diana, bienvenida, ¿no? Quisiera que nos contaras un poquito a todos de ti y de tu experiencia. Claro que sí. Hola Héctor y a todos muy buenos días. Soy de Bogotá, aunque vivo en Barranquilla, pero soy rola, cachaca, como nos dicen aquí. Llevo ya en el mundo inmobiliario 9 años, apasionada por lo que compartías ahora, Francisco, de la cantidad de personas con las que tienes la posibilidad de encontrarte en este camino. Empecé casualmente en otro lugar, en Bogotá. Llego al mundo inmobiliario, la verdad, como mientras tanto he encontrado otras opciones. Me gradué muy joven de la universidad y me gradué siendo mamá, siendo esposa, entonces claramente el panorama cambia, y en esa búsqueda de encontrar algo que me permitiera tener equilibrio, crecer profesionalmente, ayudar a las personas, llego al mundo inmobiliario y me encanta. Casi que no, a los 4 meses me rindo, pero finalmente continué. Y el 1 de junio del 2012 conozco RE/MAX y me enamoro de un modelo centrado en las personas, donde puedes crecer tanto como lo quieras. No me gusta sentirme limitada y definitivamente RE/MAX te da esa posibilidad. Hace 7 años decidimos venirnos a Barranquilla y se da la oportunidad de abrir la primera franquicia
Y bueno, aquí estamos felices y seguimos enamorados de esta marca que de verdad que nos da muchísimo y nos permite ayudar a muchas más personas. Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, antes de empezar aquí con las preguntas de nuestros invitados, quiero recordarles a los que acaban de ingresar que utilizando la opción de preguntas y respuestas, vamos a empezar a dar respuesta a todas esas inquietudes que ustedes puedan tener y las pueden referir ya sea a nuestros brokers o a nuestro director regional, ¿vale? Entonces empezamos con la primera pregunta. Bueno, estaba para un broker, entonces nos preguntan, ¿por qué escogiste a Rimas como tu emprendimiento? Se la dirijo a Sonia. Sonia, esta pregunta nos la hacen desde Cajicá. Cuéntanos. Ok. Bueno, Andrea, lo primero de verdad que creo porque escogí Rimas como emprendimiento, como les dije, desde que llegué a Colombia decidí que iba a emprender y que quería hacer algo por mí. Nos fuimos a una feria de franquicias para mirar todo lo que había en el mercado disponible, o sea, miré varias opciones. Allí conocí a Andrea. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo creo que es importante la atención y esa conexión, porque sí había pues muchas opciones que uno evaluamos y miramos, con las que nos reunimos. Entonces yo creo que lo primero es la atención recibida, ¿no? La conexión de que tú haces una pregunta, te la responden, de que sientes que realmente te están atendiendo, ¿no? Pues con muchas otras nos pasó que le hacíamos preguntas y nunca nos respondieron, nunca nos dieron información. Entonces comenzamos por allí. Después conocimos el modelo de negocio cuando nos presentaron y por allí definitivamente también nos quedamos muy agradados, ¿no? Porque como decía Diana y Francisco, pues un modelo de negocio centrado en personas, nos pareció que era algo que no conocíamos, siempre pues estábamos con esos modelos de negocio estrictos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una de las primeras cosas, y el modelo de negocio que nos permite crecer también, como vuelvo a decir, como Diana, que no tiene límites. Entonces eso básicamente fue lo que nos llevó a Rimas. Y bueno, y bienvenida aquí y que estés otros muchos años más, Sonia. Eso esperamos, ¿ok? Yo también. Así es. Fíjate, habiendo comentado, Diana, que ya tienen 7 años en Barranquilla y pues con la experiencia que durante todos estos años les ha dado eh, a ti y a tu esposo estar al frente de la oficina, yo te dirigiría esta pregunta a ti. Ellos preguntan, Julián desde Bogotá, ¿cuáles son las labores principales que tiene un broker o un manager dentro de una oficina RIMAX? ¿Qué es lo que ellos deben tener en foco y en mente para el desarrollo de su oficina? Bueno, Julián, excelente pregunta, porque normalmente cuando pensamos en el mundo inmobiliario lo vemos desde la visión de agente. Y además, al tener la experiencia de ser agente y luego pasar a liderar una oficina, definitivamente son dos mundos completamente opuestos. ¿Me escuchan? ¿Ahí ven? Dale. Como broker, manager, digamos, como líder de oficina, tu labor es encontrar a esas personas que vienen con experiencia o no tienen experiencia o quieren emprender y no saben cómo emprender y que puedan encontrar en RE/MAX, en el mundo inmobiliario, una oportunidad. Entonces, como encontrar y atraerlos, esto en el modelo, digamos, que se llama reclutar o expandir la oficina para poder desarrollar más personas. Una vez estas personas están dentro de tu oficina, es importante que las acompañes para que puedan desarrollar un negocio exitoso. Muchos vienen sin experiencia y vienen apalancándose pues en la experiencia que tenemos como oficina. Entonces ahí entra todo un programa de desarrollo, de entrenamiento, de capacitación, de accountability, que es como ese seguimiento, ¿cierto? Y viene algo muy importante que está como inmerso en todo esto y es lograr que estas personas, gracias a tu cultura y a la relación que tienes, crezcan contigo en tu equipo. Es decir, no que se desarrollen y luego digan, ah, no, de pronto no me siento a gusto, no, sino que puedas retenerlos de alguna manera y eso se crea con cultura y con vínculos.
Si ven aquí, no está el mundo inmobiliario. Formamos para que ellos desarrollen el negocio inmobiliario, pero nuestro negocio como brokers y managers es de desarrollo personal y desarrollo profesional. Muchas gracias, Diana. ¿Quién mejor que tú para contarnos con toda esa experiencia, no? Bueno, tengo una pregunta también desde Cajicá, pero creo que es una persona que ya tiene una inmobiliaria, entonces se la voy a pasar a Francisco. Dice, actualmente yo ya tengo una inmobiliaria. ¿Cómo podría beneficiarme de tener una franquicia RIMAX? Esto lo pregunta Ana Cecilia desde Cajicá, Francisco. Vale. Gracias, Ana Cecilia, por tu pregunta. Estamos cerca, la verdad. Bueno, tener una inmobiliaria, nosotros lo decimos como asocia tu negocio a RIMAX, es potenciar el negocio que ya traes dentro de RIMAX. Obviamente desconozco cómo has desarrollado el negocio y en qué etapa estás. Para eso existen Andrea y Héctor, quienes los acompañan ya en la parte más personalizable de la franquicia. Nosotros de hecho tenemos una campaña de franquicia que se llama RIMAX a tu medida y es que entendemos que cada una de las personas y cada uno de los empresarios que hay dentro de nuestra red pues tiene sus particularidades y va a aprovechar los beneficios, herramientas y servicios que brindamos con una fórmula diferente para llegar a donde quiere llegar. Pero básicamente quien ya tiene una inmobiliaria pues adquiere una mejor posición para reclutar agentes, para expandirse, adquiere las herramientas y servicios que mencionaba en economía a escala, lo cual es muy importante, como son tecnología, entrenamiento, eventos exclusivos de RIMAX y descuentos en asistencia a eventos o a entrenamientos también. El reconocimiento de marca, si bien uno puede tener una marca reconocida a nivel local, el sumarle este globo a nivel mundial, pues es bastante importante. Tuve la oportunidad esta semana de estar fuera del país un par de días y donde estaba vi la marca. Entonces, eso es bastante satisfactorio. Creo que es el poder de unión de muchos y esas economías a escala donde más se puede alimentar esa asociación de una inmobiliaria independiente con una red como esta. Muchísimas gracias, Francisco. Bien claro tu punto. Efectivamente es cada parte aportar en lo que es bueno, ¿no? Y esta estructura, pues sumarla a esa experiencia y el reconocimiento que tiene cada oficina, pues es lo que hace que se potencie, se potencialice, pues, ¿no? La productividad de estas inmobiliarias que actualmente están activas. Em, Diana, hablaste muy claramente del trabajo que realizan ustedes para como broker de oficina. Y uno muy importante, y qué bueno que hacen esta pregunta Adela Romero de Bucaramanga, es la de esa prospección y atracción de estos elementos emprendedores que están ahí y hay que ver cómo se busquen y cómo se atraen. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las formas más efectivas de prospectar a esos agentes? ¿Qué redes sociales, actividades, o sea, qué cosas hacen ustedes para llegar a esas personas y ponerse en contacto con ellos? Súper, es una muy buena pregunta porque es una de las bases definitivamente del modelo de RE/MAX, que es el crecimiento. En este momento de nuestro equipo el 80% vienen referidos de nuestros mismos agentes, referidos de clientes, referidos de colegas de RE/MAX aquí en Colombia o afuera. Entonces, para que tú tengas referidos, tienes que estar en la mente de las personas que están allá afuera. Y la manera es muy importante personalizarlo a tu manera. Nosotros, como ven, nos encanta hablar, entonces tenemos eventos todas las semanas. Cada miércoles, por ejemplo, tenemos un espacio, un live para agentes inmobiliarios, no solo de RE/MAX, sino de otras empresas. Entonces se ha vuelto un fuente de consulta y por allí han llegado personas que, oye, me encanta la visión que tienen. Esa es una. Referidos, como les digo, de personas cercanas. Es importante que tengamos muy presente el círculo de influencia. Cuando tú emprendes en este negocio, debes asegurarte que todo el mundo sepa a qué te dedicas. Y muchas veces al principio nos va a pasar, ay, tú eres una inmobiliaria, mira, es que quiero vender una casa y uno, no, espérate, ¿quieres emprender en el mundo inmobiliario?
Obviamente esas oportunidades se le trasladan a ellos, pero debes tener siempre en el foco como el crecimiento. Y algo importantísimo, Héctor, y creo que es muy, muy valioso, es tener claro el modelo. En la medida en que tú tienes claridad, puedes comunicarlo con claridad. Creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Cuando yo era agente y paso a ser broker, yo no lo tenía claro y por supuesto yo no era ni uno ni el otro. Entonces es muy importante esa claridad y definir un plan en base a lo que estás dispuesto a manejar y pensar un poquitico con qué personas quieres trabajar. No es lo mismo trabajar con una gente que ya viene con experiencia, a una persona que lleva toda la vida en la casa, digamos, a una mamá que quiere emprender, a una persona que se está pensionando, y en base a ese perfil poder comunicarte, digamos, que hacia esa persona. Entonces el plan varía mucho dependiendo a quién quieres tú en tu oficina. Muchas gracias, Diana. Fíjate que tú tocaste un punto súper importante y es precisamente una de las razones por las que nosotros hacemos también este tipo de webinars, ¿no? Tener claro el modelo es fundamental porque nosotros no somos parte de un modelo tradicional y a nosotros nos interesa y todos nuestros esfuerzos entre Héctor y yo están encaminados en hacer claridad y en ver que vayamos alineados, apuntando a lo mismo y teniendo pues conocimiento de lo que queremos, de lo que buscamos en nuestros brokers y pues precisamente por eso siempre hablamos de la importancia de otorgar derechos de franquicia. Entonces, no, porque precisamente hacemos un proceso para establecer que haya realmente claridad en ese modelo porque de esa manera, como tú lo dijiste, se puede transmitir. Entonces, muchas gracias por tu respuesta. Ahora nos hacen una pregunta que está muy relacionada con la pregunta que te hicieron anteriormente. Se la voy a pasar a Sonia. Sonia, nos pregunta Oscar Enrique desde Bogotá. Cuando tú buscas agentes, ¿cuál es el perfil de agentes que estás buscando para tu oficina? Bueno, mira, te comento, lo que me gusta también de este modelo de negocio es que, por ejemplo, el perfil de agentes es, en cuanto a edad y sexo, es amplio. O sea, nosotros podemos tener aquí agentes desde 18 años hasta 70 años, no sé, 80 años, mientras ellos tengan esa, la actitud, que creo que es lo más importante. Entonces, ¿qué nos gusta mucho de esto? Que no hay una diferencia y en estos días escuché algo también muy importante. Es uno de los negocios en donde no hay diferencia entre mujeres y hombres, qué es lo que gana. O sea, cada quien gana por lo que trabaja. O sea, no es que como yo soy mujer gano menos o como tengo 50 años ya no puedo trabajar. Entonces eso me gusta muchísimo. Entonces, pero lo más importante para nosotros son personas con principios, por supuesto. Para nosotros es muy importante la parte ética. Y lo otro es que estén comprometidos, que quieran emprender, que quieran mejorar su futuro, que tengan muchas ganas de aprender, que sean autónomos y que tengan esas ganas, porque todo lo demás, pues el modelo se lo da. O sea, quiero aprender, no tengo mucha experiencia, pues aquí estamos. O sea, hay un modelo de desarrollo, los apoyamos, los guiamos. Entonces, simplemente las ganas y la disposición a tener éxito. Buenísimo, Sonia. Sí, es una de las cosas que a mí me encanta del modelo como tal, y lo reafirmo ya en los años que tengo trabajando en Remax, es esa variedad y multiplicidad de profesiones, de agentes y de nuestros brokers, que van desde abogados, arquitectos, ingenieros como tenemos hoy, amas de casa, psicólogos, comerciantes de vehículos, de farmacia. De verdad que es sumamente variado. Y tú tocaste un punto muy bonito, yo no lo había visto así, tal vez porque no soy mujer. No importa si eres hombre o mujer, el ritmo y el techo te lo pones eres tú. Y si uno mira las estadísticas, y tengo que reconocerlo y quitarme el sombrero, en RIMAX
las damas pues realmente son las que marcan la pauta en cuanto a ingresos, transacciones y todo lo demás, y las damas jóvenes de 50 años y de 45 y de 55 son las que de verdad marcan la pauta. Con lo cual corroboro lo que dice Sonia, efectivamente es una oportunidad muy grande para ustedes, damas bellas, ¿ok? Esta pregunta que nos hacen también es general y me gustaría dirigírsela a Francisco. Nos hacen una pregunta desde Ibagué, Francisco, y es, ¿cuál es la población mínima, verdad, que debería tener una ciudad para poder abrir una oficina RIMAX? Y si hay el monto de inversión es igual para esas ciudades intermedias o pequeñas que en Bogotá o en Barranquilla o en Cali. Son dos en una y como tú hablaste del RIMAX a tu medida, pues me gustaría hacerte las dos en uno para ti. Vale, chévere. Bueno, primero, la población efectivamente es un indicador que nos permite, de cierta forma, estimar cuántas oficinas caben en un municipio. En RIMAX Colombia ya contamos y nuestros consultores de expansión tienen esta información con las estadísticas de la Superintendencia de Notariado y Registro de compraventas de los últimos 5 años en el país. Esto nos permite ser un poco más certeros en esa estimación, pues no simplemente es la población la que se estima. Para llevar esto a un contexto, hay poblaciones cercanas a Bogotá, uso de ejemplo Bogotá porque desconozco alguna en Ibagué, pero uso de ejemplo Bogotá, un Villa de Leyva que tiene una población de 10.000 habitantes, hace muchísimas transacciones respecto a su población, porque son ciudades de segunda casa, donde la gente compra para ir de vacaciones. Un Girardot muy cerca de Ibagué puede ser un gran ejemplo para esto. Entonces analizamos la población, analizamos la línea de pobreza, evidentemente, y es algo triste, pero debemos estar encima de la línea de pobreza, y analizamos las transacciones de compraventas para estimar esto. En cuanto a la inversión yo creo que cada uno es diferente porque se ajusta más al mercado. Tenemos este programa de RIMAX a tu medida, donde Héctor y Andrea les pueden contar los diferentes planes de franquicia que hemos aprendido a diseñar y que hoy en día se acomodan, yo creo que para cualquier perfil. Gracias, gracias Francisco. Bueno, nos continuamos con las preguntas. Esta pregunta también se la dirijo a Sonia, porque tú, Sonia, nos contaste que tú venías de otro sector, ¿no? Entonces, nos pregunta María Cristina, yo no tengo experiencia en el sector inmobiliario. ¿Yo puedo comenzar a operar mi oficina sin tener experiencia o es importante la experiencia? Entonces tú, Sonia, que llegaste a RIMA sin ninguna experiencia, en un sector completamente diferente, cuéntanos tú qué le dirías a María Cristina. Bueno, María Cristina, ¿qué te digo? Pues por supuesto que sí puedes comenzar. ¿Y por qué te lo digo con tanta seguridad? Pues porque, como dije anteriormente, al igual que los agentes, cuando somos emprendedores, lo más importante es nuestra disposición a aprender. Y acá contamos pues con todo el respaldo de la regional para aprender y a desarrollar nuestro negocio, que cuando iniciamos pues vamos como de la mano con ellos. Además, no solamente la regional, lo bonito de esto es que nos encontramos con unos equipos de trabajo de las otras oficinas, los otros brokers. Bueno, ahí está Diana. Yo de vez en cuando le he molestado haciéndole una pregunta a Diana, a Camilo, su esposo. Entonces, ese equipo que está ahorita en Colombia, me parece a mí espectacular. O sea, yo no tengo ninguna duda en que yo llamo a cualquiera de los brokers a hacer una pregunta, una duda, y me van a atender y con todo gusto porque lo he hecho, ¿no? Por supuesto, lo hice desde el principio y al principio me da un poquito de pena, ¿verdad? Porque, ay, que lo voy a molestar, que otra vez yo y a Héctor, otra vez yo, Héctor, aquí estoy preguntando, aquí voy. Y yo creo que eso,
contamos con ese respaldo para la formación y para el crecimiento, pues lo único que nos falta es ponerle las ganas. Y ahí vamos. Qué bueno, Sonia. Sí, efectivamente, la parte del entrenamiento y seguimiento al desarrollo de las oficinas de parte de la regional y a los agentes de parte de cada una de las oficinas es uno de los pilares básicos y más sólidos de esta marca y de este modelo. Diana, tú mencionaste algo que quedó en el oído de Luis Enrique en Manizales, ¿verdad? Y fue tu plan de desarrollo de agentes, ¿no? Entonces, él quisiera saber más o menos en qué consiste eso y cuál es en qué consiste para convertirlos a ellos en esos agentes exitosos. Súper, claro que sí. Como les comentaba, uno de los pilares fundamentales es el desarrollo, teniendo en cuenta que muchos, de hecho en nuestro equipo, pensé que el 98% venían sin experiencia. Entonces, si bien nuestro negocio no es inmobiliario, sí el de ellos. Entonces, mi desarrollo sí está enfocado a que ellos puedan desarrollar su negocio inmobiliario de la mejor manera. Entonces, hay varias actividades. Tenemos cada mes un cronograma de entrenamiento que se basa en 3 pilares, como las bases del negocio inmobiliario, herramientas de mentalidad y de servicio y estrategias de negocio. Por ejemplo, cómo crear una marca personal, herramientas de marketing. Estas sesiones son cada mes y también los que llevan un tiempo pueden ingresar. El tema del live que les contaba, que también nos ha servido como herramienta de atracción de agentes, sin duda es un espacio para entrenar y para generar networking, porque siempre invitamos a alguien o estamos nosotros hablando y eso es un espacio que ellos tienen acceso. Cada mes, cada vez que una gente entra, nos sentamos y hacemos su plan. ¿Qué quieres? O sea, ¿por qué estás entrando en el negocio inmobiliario? ¿Qué quieres hacer? No, es que yo quiero invertir. Listo. ¿Qué debes hacer para poder hacer esa inversión? Entonces hacemos como un plan a la inversa. Si quieres generar tanto, ¿cuántas propiedades vas a manejar? ¿Cuánto inventario? ¿Cuántas transacciones? Y mes a mes tengo una consultoría con cada uno de ellos donde vamos revisando los indicadores. Lo que no se mide no puede crecer y es una de las grandes áreas de oportunidad, porque además fui agente y sé que uno se mete en el negocio y se le olvida medirse, que un broker puede, por supuesto, participar. Y tenemos distintos eventos. Cada semana tenemos la reunión con el equipo, donde ellos hacen también reuniones privadas donde conversan. Y cada mes tenemos una rueda de negocios donde comparten digamos que las propiedades y los requerimientos. Como hay virtualidad en este momento, entonces creamos todo a través de espacios virtuales. Es como a grosso modo un poquitico el programa de desarrollo. Vale, Diana, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Jorge Galeano desde Cartagena. Voy a dirigirle esta pregunta a Francisco, nuestro director regional, aprovechando que nos acompaña el día de hoy. Nos pregunta Jorge, bueno, buenos días. Con esta situación global de pandemia, ¿qué herramientas nos ofrece RIMAX para poder atraer clientes extranjeros? Francisco, ¿qué le Gracias, podemos Andrea. decir? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Te diría, pues, para Cartagena puntualmente, Cartagena para mí es una ciudad con un muy alto potencial para atraer personas de diferentes países como Estados Unidos, países europeos o Canadá, eh, como un mercado de pensionados. Y yo creo que con la pandemia, como dices, no solo pensionados, porque esta pandemia nos llevó a replantear muchísimas cosas a los seres humanos y hoy en día muchas de las actividades que se realizaban en oficina se realizan en casa. He visto encuestas, especialmente en Estados Unidos, donde 30 y pico % de los empleados dicen que si los obligarían a volver a la oficina, renunciarían a su trabajo. He visto encuestas en Colombia, en algunos grupos de redes sociales, donde proporcionalmente, pues yo no soy el de la encuesta, y no tengo la medida exacta, pero proporcionalmente se ve exactamente el mismo comportamiento. Entonces, considero que es una buena oportunidad para una ciudad como Cartagena promover una vivienda más económica para personas que viven en estas latitudes manteniendo su trabajo afuera. O sea, aquí habría un trabajo de promover los servicios de salud de Cartagena, que sé que es algo muy importante para ellos, los servicios de comunicaciones como internet, calidad de internet y todo esto. ¿Qué herramienta te ofrece RIMAX? RIMAX es una red presente en más de 110 países y somos más de 135,000 agentes, algo así.
te ofrece la ruta para comunicarte con estas personas y tú mismo promover internamente Cartagena para que se convierta en una opción para ellos ofrecerle a sus clientes en sus países. Creo que eso es, aparte del entrenamiento y todo esto, creo que eso es lo más potente que podrías sacarle, no tú, sino tus agentes provecho en esta ciudad. Muchísimas gracias, Francisco. Bien puntual la respuesta y de verdad que chévere el punto de vista. Aprovechando que tienes la palabra, Francisco, Gustavo Adolfo desde Cúcuta nos hace una pregunta también que André y yo la vemos con mucha regularidad. En mi ciudad todavía no hay una oficina Remax. ¿Cómo me beneficia ser la primera oficina, la pionera en mi ciudad? En este caso en Cúcuta y en otras, pues donde deseamos tener oficinas. Hay un dicho y yo de cierta manera lo he reiterado, que el que pega primero pega dos veces. Eh, es un poco más complejo comenzar, es un reto y requiere un esfuerzo más grande, pero ese dicho sí hace evidencia, porque te va a posicionar como el líder en la ciudad con la marca. Cuando la ciudad empieza a hablar de la marca o del modelo de negocio, van a hacer referencia a ti antes que a otros. Y eso yo lo he vivido no solo dentro de RIMAX, sino en el sector franquicias en general. De hecho, para Cúcuta, Gustavo, vamos a tener unas sorpresas a partir de la otra semana, porque lo tenemos en nuestro plan de expansión. Gracias, Francisco. Bueno, nos está preguntando Maritza, ya que tienes la palabra, eh, que ella piensa, o sea, que si es importante hacer camino y empezar como agente antes de ser broker o si uno puede entrar de broker inmediatamente por O la sea, si experiencia. necesita experiencia, sí. Sí. Exactamente. Pero algo lindo que aprendí del negocio inmobiliario cuando conté un poco el modelo y la historia que lo basa uno en el negocio de personas, es que lo que más necesitamos tener quienes participamos en esto son habilidades, lo que llaman habilidades blandas. Es esa parte humana que, independiente de ser ingeniera química, administrador, ingeniero civil, odontólogo, médico, lo que sea, creo que todos tenemos esa parte humana, eh, que de hecho también es algo que he resaltado bastante a raíz de la pandemia. La pandemia hizo que nos conectáramos muchísimo con la tecnología, eh, y creo que lo que ha hecho esto es resaltar sobre todo la parte humana. De hecho, tengo una charla que se llama Tecnología Humana, pues que está enfocada en no nos olvidemos de esa parte. Con esto quiero decir, no es necesaria la experiencia en el sector inmobiliario como tal, es mucho más valiosa la experiencia en liderazgo, en manejo de personas, en esas habilidades blandas. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Y reitera, pues, ¿no? Siempre ese foco que no deben perder nunca nuestros brokers, que es su trabajo es con personas y en el desarrollo de los negocios de esa persona, que si bien es un inmobiliario, una franquicia inmobiliaria como tal, el objetivo, el norte, valga el nombre de nuestra oficina, el norte es ese desarrollo de los agentes, esa parte humana, como decía Diana hace un rato, esa parte que nosotros llamamos retención se logra es con ese acercamiento a las personas que nunca se han visto como un número más o algo así, sino que hay esa atención, igual que le da la regional a las oficinas, a Sonia, pues ver qué cosas, qué dificultades tiene, dónde va, qué es lo que necesita, igual con Diana y Camilo en Top Inmobiliaria allá en Barranquilla, y ese seguimiento al plan de trabajo que tiene cada uno y las necesidades de cada quien, es lo que hace ese acercamiento y ese compromiso que hay al final entre personas que trabajan en una misma red. Siendo fieles al nombre de este webinar 60 minutos, yo quisiera hacer una pregunta y que esta vez me lo contestaran los tres. Y quisiera comenzar con Diana, ¿verdad? Porque es una pregunta que está en la mente siempre de nuestros prospectos y es, Diana, ¿este es un buen momento para emprender?
Ayer escuchaba un podcast precisamente donde, más que para emprender, hablaba de invertir, ¿no? Que le preguntaban a Warren Buffett, que es uno de los mejores inversionistas en el mundo, y él decía como el mejor momento era hace 10 años y el segundo mejor momento es ahora. Realmente el momento perfecto es en que la persona toma la decisión y actúa, siempre independientemente y puntualmente en el sector inmobiliario, independientemente si estamos en crisis, a la alza, a la baja, que hay mucha oferta, que hay poca oferta, el mundo está, el mercado se está moviendo, porque cada vez que hay un movimiento en una familia, en una empresa que se quiebra o en una empresa que se va a expandir, tiene una necesidad inmobiliaria. Y ahí podemos entrar nosotros como a solucionar esa necesidad. Y el momento de emprender, yo pienso que es tomar esa decisión de qué tanto tiempo más estás dispuesto a esperar por el proyecto de vida que realmente quieres. A veces vivimos posponiendo, posponiendo y posponiendo, y creo que la pandemia nos dio un momento de pausa y muchas personas están replanteando, como dice Francisco, ¿qué es lo que quiero realmente? ¿Quiero desplazarme tanto tiempo o quiero estar en algo que no me gusta o de pronto quiero darme la oportunidad de disfrutar? Entonces, más bien la pregunta sería, ¿es momento de vivir la vida que quieres? Y si el emprendimiento es el camino, pues yo diría que sí. Mil gracias, Diana. Muy precisa tu respuesta. Sonia, ¿qué nos comentarías tú? ¿Este es un buen momento para emprender? No, yo estoy de acuerdo totalmente con Diana. O sea, el momento para emprender es cuando tomes la decisión. Cuando quieras y te decidas a cambiar y a ir por lo que realmente quieres. Entonces sí, definitivamente parece mentira, pero sí, esta pandemia nos abrió como esa otra ventana que no habíamos visto y definitivamente si es en este sector, pues yo veo una ventaja. Muchos sectores tuvieron que bajar la Santa María y cerrar sus puertas y dejar de emplearse, ¿no? Y sin embargo nosotros pudimos, no por supuesto con las dificultades que tiene la pandemia, pero pudimos seguir trabajando. Mire, en la pandemia tuvimos unas capacitaciones intensivas, o sea, casi que todos los días, entonces aprovechamos para capacitarnos, para conectarnos con el exterior, o sea, tuvimos webinars con Bolivia, con Perú, con México, que sí los teníamos antes, pero como una vez al mes, entonces los teníamos como semanales. Entonces, realmente acá yo veo esa ventaja de repente con otro emprendimiento que a pesar de la pandemia podemos seguir trabajando, aprendimos a hacer tours virtuales, open house virtuales, a llevar a nuestros clientes virtualmente a la propiedad, firmas electrónicas, o sea, yo creo que realmente sí, el momento es cuando lo decidas. Buenísima tu punto de vista y tu propia experiencia, exactamente, ¿verdad? Que uno ya casi que se olvida, pero fue un momento de aprendizaje, no solo a manejar la situación, sino a repasar todos aquellos conceptos que ya teníamos y a aprender un montón de cosas nuevas que estaban ahí. Para esos no tengo tiempo para, aquí sí hubo bastante tiempo y el que lo aprovechó, pues verdad que fue muy bueno. Francisco, ¿qué nos podrías decir tú en este caso? ¿Es un buen momento para invertir, para emprender? Bueno, concuerdo con ellas totalmente. El que emprendió hace 10 años ya tendría un negocio adelantado, ¿no? Emprender hoy pues te garantiza llegar lo más lejos posible, así lo aplazas. Creo que la decisión es más de me veo como un empresario o me veo haciendo qué actividad. Leí un libro la semana pasada súper interesante y es cómo el mundo es expansivo, o sea, es abundante. Todo va a tender a expandirse. Entonces, si tengo miedo, pues el miedo se va a reflejar. Si estoy seguro de lo que quiero hacer, voy a atraer muchísimo. Simon Sinek, quien también es un autor, expresa algo también muy chévere y es en las épocas de crisis, como puede ser algo por lo que está pasando, digamos, ahorita el mundo y que alborota un poco esas emociones de miedo, hay menos competencia en las épocas de crisis. Entonces tú vas a emprender, pero tienes menos competencia, tienes un camino más libre. En las épocas de abundancia que uno dice voy a la fija, hay mucha competencia. Entonces, no es un camino de rosas, no es perfecto. Va a haber tropiezos, va a haber desvíos. Lo importante es tomar la decisión y si
tu personalidad va como la nuestra, que creo que la compartimos quienes estamos en este panel, de no ir solo, sino ir acompañado. Bienvenido, porque es muy agradable hacerlo acompañado y muchas veces esa emoción de tener partners y compañeros para construir eh, da un impulso extra para llegar más lejos, ¿no? Bueno, Francisco, muchas gracias a los tres por sus respuestas. Yo quisiera ir con una última pregunta porque hace ratico me la hicieron y no quisiera dejar a esta persona con la duda, aprovechando que aquí está Francisco. Porque es una pregunta muy común que, hablando precisamente del tema de la pandemia, pues sí sería como bien oportuno que la abordáramos. Francisco, me preguntan ahí tus vecinos desde Cajicá también, si es indispensable entrar en este momento con oficina, y si en caso de que sea indispensable, ¿cuáles serían las condiciones de las oficinas? Si deben tener unas condiciones especiales o si se podría entrar con una oficina virtual. Es una muy buena pregunta porque obviamente la pandemia nos llevó a replantearnos, a abrir la mente, a ver qué tan necesaria es una oficina inmobiliaria, dónde agregamos valor, etc. La conclusión es que la oficina inmobiliaria agrega valor y al final no es que uno diga quiero la oficina porque la quiero, es porque agrega valor y agrega valor principalmente en tres aspectos clave. Uno es generación de confianza con el cliente final, con los agentes. Sin duda, el monto de una transacción inmobiliaria es un monto importante y una oficina va a generar confianza de que ahí hay alguien. No es alguien que me atiende en un café y se va a llevar mi plata o dónde estoy poniendo mi patrimonio, ¿no? Otro aspecto que resaltó este análisis que hicimos eh, es la disciplina. Si bien algunos lograron tener muy buena disciplina con la pandemia y con los encierros, yo soy uno de los que no y hay muchos como yo. Yo tengo que venir a la oficina, me conecta más, se vieron los casos de los niños entrando, de los mascotas, etcétera, etcétera. Eh, y a algunos nos sirve esa disciplina y eso es un valor agregado. Y otro aspecto es la sinergia, el encontrarse, si bien hay muchas reuniones por Zoom, por Google Meet, por la plataforma que sea, si bien son muy programadas, se perdió de cierta manera la naturalidad de verle la cara a alguien y, oye, ¿estás bien? ¿Estás alegre? Qué chévere. Y eso hay que irlo retomando poco a poco. Entonces, no me cabe duda que la oficina no va a ser lo mismo que antes, pero que sí es algo necesario. Para quien está comenzando en RE/MAX, a tu medida, estamos dando un tiempo bastante amplio para la apertura de la oficina, pues porque queremos es primero que generen ingresos y que la oficina no se vuelva un peso de gastos que le impida crecer al negocio. Entonces, damos un tiempo bastante razonable antes de la apertura y vamos a guiar a la persona con el propósito de cumplir estos tres objetivos. Efectivamente, era muy oportuna, Andrea, la pregunta que hizo la persona desde Cajicá. Excelente la respuesta. Ahora sí, yo quisiera de verdad darle las gracias a todos nuestros invitados por haber participado en el evento de hoy, darse la oportunidad de conocer de la voz de nuestros brokers invitadas las respuestas a sus preguntas y conocer un poco más de RE/MAX y ver si de la mano de André y yo, pues podemos conversar y que este sea el vehículo con el que ustedes puedan conseguir esos sueños, esos planes, esas metas que ustedes se han planteado desde muy probablemente hace mucho tiempo. Entonces esperamos poder acompañarlos y de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Andrea. Gracias, Héctor. No, también solo me resta agradecerles a todos por aceptar esta invitación. Nos disculpamos pues de antemano por esas preguntas que no tuvimos tiempo de responder, pues por el respeto al tiempo de ustedes también. Esto está agendado por 1 hora, pero los invitamos a contactarnos. En pantalla ven nuestros datos, el de Héctor y el mío, nuestros números celulares y correos electrónicos para que estas preguntas pues ya las podamos resolver de manera más personalizada.
Les agradezco mucho a Sonia, a Diana. Gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos, por esa apertura, esa transparencia. Les agradezco mucho. Para nosotros es muy importante tenerlas a ustedes acá. Y a Francisco también, pues, por tu tiempo y por tu disponibilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Un muy buen día para todos. Buen Gracias día por a la todos y invitación. Gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.